Y comenzamos con esos datos que tanto os interesan: potencia, velocidad, cuánto corre esta One Sport OT16-2. Pues muy fácil, yo os lo digo todo eso. Tenemos motor trasero, vamos a ver primero un poquito más de cerca. Y aquí tenemos su motor de 250 vatios, 48 voltios. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una bicicleta bajo una normativa 250 vatios con picos de 350, cuando necesitemos ahí el llegar rampa a ver qué tal se porta, si subimos fuertes, flojos o regulares. Velocidad punta limitada a 25 km por hora. ¿Se podrá deslimitar? Buscáis por internet, igual os lleváis una grata sorpresa. En cualquier caso, tenemos certificado de la CE que acredita que esta bicicleta es totalmente legal para su uso en vía pública, así que tranquilidad sobre todo. Batería, autonomía, ¿cuántos kilómetros podremos recorrer con una sola carga? Pues ahora os lo digo, tenemos una bastante buena batería que ahora sacaremos para que veáis cómo es. Antes deciros que tiene una capacidad de 17 amperios hora, lo que nos ofrece una autonomía en asistido, o sea, pedaleando con ayuda del motor, de hasta 120 kilómetros, y si decidimos instalarle el acelerador se quedará en 60. Aún así estamos hablando de distancias muy buenas. Ahora sí, vamos a sacar esta batería. Lo primero que tenemos que hacer es subir el sillín, vengan por aquí. El sillín tiene una palanquita que tenemos que subir hacia arriba y ya abatimos el asiento. Vale, batería. Tenemos un juego que viene con la bicicleta de 2 llaves, mejor no perderlo. Y tenemos un perno por aquí, ¿de acuerdo? Así que giramos un poquito y el perno se retrae y ya podemos sacar la batería. Y aquí está la batería, como veis no es muy grande, en una mochilita cabe perfectamente. Si vais a dejar la bicicleta aparcada en la calle, yo siempre aconsejo sacarla para evitar que te la roben, porque esta bicicleta sin batería básicamente es una bicicleta normal y corriente. Esto vale un dineral. Vale, ¿qué podemos decir de esta batería? Pues que lleva una pegatina con sus características técnicas y podemos cargarla tanto dentro como fuera de la bicicleta. Así que, oye, pues muy bien. Vamos a presentarla y la instalamos. Simplemente tenemos que dejarla caer hasta debajo y hacemos contacto con los pines y ya volvemos a sacar el perno y volvemos a poner el asiento como estaba y ya estaría lista para funcionar. Hay que decir que se carga en unas 7 horitas con su cargador de 2 amperios. Sus ruedas, jolín, qué ruedas más chulas, ¿verdad? A juego con la bicicleta, aunque tengo que decir que esta bicicleta puedes comprarla en varios colores. Está en negro marrón, rojo blanco y beige no sé qué. Pero bueno, en cualquier caso os habré intentado poner alguna fotito y en todas ellas trae la rueda como a juego con los colores. Bueno, le da un toque muy chulo, a mí me gusta. Cuando una bicicleta se sale un poquito de lo convencional, para mejor, es de agradecer. Vamos a ver su rueda delantera. Y aquí la tenemos, rueda delantera semi-fat. ¿Por qué? Porque sí, es de 20 pulgadas, pero en vez de ser por 4, por 3, aunque el taco es exactamente el mismo. Por lo tanto, se va a mover súper bien en asfalto, carril bici, tierra compacta, tierra menos compacta, o más suelta, pero ya meterla por barro, nieve, bueno, pues ahí ya regulín. En cualquier caso, bueno, para un uso más que normal, para ciudad y hacer un poquito de naturaleza, esta rueda, bueno, más que suficiente. Vamos a ver la parte trasera y como veis, exactamente la misma rueda que en la parte delante. Tienen que ir hinchadas a 40 PSI. Frenos, frenada, cosa importante, ¿verdad? Los frenos son algo que no prestamos a veces mucha atención, sí al motor, velocidades, distancias que puede recorrer la bicicleta, pero los frenos son importantes. Así que vamos a prestarles un poquito de atención en esta pequeña sección dedicada a frenos y frenada. Vamos a ver la rueda delantera. Tenemos unos típicos frenos mecánicos con un típico disco de 160 milímetros con buen grosor, hay que decirlo, que funciona, pues funciona bastante bien. Vamos a ver la parte trasera.
Y sí, como vemos, parte trasera, mismo disco, misma pinza, mismas pastillas, mismo todo. Y os dejo con un test donde pruebo una frenada al máximo y ahí decís vosotros, ¿ha clavado o no ha clavado la rueda? Suspensión. Esta bicicleta, sin ser una todoterreno, sí que podemos hacer frente ya a algún camino de tierra así, ¿no? Sin pasarnos, pero bueno, podemos sacarla de la ciudad sin problema. Y para ello es necesario, sí o sí, que tenga suspensión. La tiene, vamos a verla. Aquí la tenemos, una suspensión de horquilla bien modesta, pero que hace su función, ¿no? La de absorber las irregularidades del terreno, que junto a sus ruedas semi-fat os aseguro que se va bastante cómodo. Vamos a ver la parte trasera. Y aquí no tenemos nada, solo lo que es la propia rueda en sí. Pero el sillín, bueno, es bastante ancho, vamos a verlo. Es básicamente un palmo de ancho en color marroncito, mullidito, para las posaderas. Y vamos a ver, efectivamente, lleva estos típicos tacos de goma que también ayudan a la absorción de esos impactos. Por lo tanto, bueno, sin ser, lo dicho, una amortiguación muy buena, sí que existe y realmente se nota. Cambio de marchas, habrá que subir alguna cuesta hiperpronunciada, un paso a nivel, no sé, de estas cuestas que te cuesta subir la vida y el motor ni tus piernas es capaz de hacer ese ascenso tan pronunciado. Bueno, pues con cambio de marcha seguro que puedes, porque ya son 3 cosas y ya no se puede escapar esa cuesta. Vamos a ver aquí en la parte de la empuñadura, cambio de marchas Shimano. Son 7 velocidades que para bajar y para subir así hemos de actuar. Vamos a ver sus miñones. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 por velocidad, con su cambio de su mecanismo Shimano. Así que, oye, pues muy bien, ¿eh? Con esto ya no vamos a tener problema. Llegarrampa versus bicicleta eléctrica de 250 vatios con picos de 350, ¿eh? Ojito con eso. Ahí vamos a ver qué tal subimos. Ya sabemos, modo eléctrico, dar un poquito a los pies, y que el motor haga toda la faena, que para eso está, ¿eh? Que si no, ya me compro una bicicleta eléctrica... No, ¿qué coño? Una bicicleta normal, perdón. No una bicicleta eléctrica. La bicicleta eléctrica está para que el motor te ayude. Y de hecho, para que lo haga todo, qué leches. Así que arriba os comento, os digo el tiempo que hemos hecho y las sensaciones. Hemos subido ya en la parte superior de la llegarrampa, el tiempo lo pongo por aquí y las sensaciones os las digo en este momento. Hemos subido bastante bien el inicio, como en todas estas bicicletas eléctricas, y siempre lo hago igual, en el piñón más pequeño hasta que se activa el motor. Sí que es cierto que, oye, pues cuesta un poco, ¿no? Es que ya salimos en ascenso, eso es de cajón. Pero una vez que has dado una vueltecita de pedal, el motor hace y esos 350 vatios pues posiblemente sí que los haya notado. 250, 350, estamos hablando de una potencia básica, no son 1000 vatios ni 2000 vatios como he traído al canal otras bicicletas eléctricas, pero con 250 y esos picos de 350, una rampa como esta, oye, que es bastante pronunciada, pues se la ha fundido sin problema, y en el piñón más pequeño, recordemos. Así que para hacer unas cuestecitas de montaña que no sean muy bestias, más que de sobra. Plegado, desplegado, material espeso, estamos ante una bicicleta plegable que queda muy pequeña y tiene un peso de 29,7 kilos, que es, bueno, realmente es normal, más o menos en ese tipo de bicicletas. Eso sí, podría haber sido menos si estuviera hecho su cuadro en aluminio, pero está hecho en hierro, así que eso le da un poquito más de peso. Aún así está por debajo de los 30 kilos, que está bastante bien. Vamos a ver su plegado. Tenemos el plegado, su palometa central, que la abrimos
ahí tenemos, y un seguro que tenemos que deslizar hacia arriba. Ya estaría. Ahora doblamos por la mitad. Yo siempre aconsejo freno trasero, apretarlo para ayudarnos al plegado. Y como vemos, aquí en el plato tiene el protector. Ahora que la bajemos, mirad, ahí tenemos el protector para el plato. Vamos bajando. Perfecto. Y por último, el manillar, que es igual el juego de seguro que el del medio. Bajamos palometa, quitamos seguro y ya podemos bajar el manillar. Y así quedaría una bicicleta bien pequeñita, bien compacta, que os aseguro que va a caber en cualquier sitio, porque es muy pequeña, cualquier ascensor, maletero, y en tu casa, si es muy chiquitita, bueno, pues una de estas bicicletas es las que tienes que mirar. Y el desplegado, pues súper sencillo. Subimos el manillar hasta arriba, ponemos su seguro y ya podemos abrir lo que es la bicicleta. Ponemos su seguro igualmente y ya estaría lista para circular. Una cosa que tengo que decir es que trae bandeja trasera para llevar algo de equipaje. No lo pone, pero este tipo de bandeja suele aguantar unos 25 kilos de peso, ¿de acuerdo? Y tiene preinstalación también para colocar, si en un futuro así lo deseas, una bandeja también delantera. Y no sé si lo he dicho, pero soporta una carga máxima de hasta 100 kilos. Momento pantalla, luces y cositas que traigo aquí escondiditas, así que vamos a ver la pantalla más de cerca. Manillar, campanita y demás. Pantalla, que tenemos 3 botones, botón central apretamos seguido y se encenderá. A color, TFT, muy chula, vemos que parpadea, el símbolo del Bluetooth, ya que como vimos en el unboxing, tiene aplicación y oye, pues podemos hacer uso de ella y muy bien, pero en bicicletas eléctricas, bueno, no sé, en patinetes igual más. Yo en bicicletas eléctricas la verdad es que no le veo mucho el tema de la aplicación, pero en cualquier caso lo trae. Vale, 3 botones, botón de arriba más, apretamos seguido y se encenderá la luz, vamos a verla. Y como vemos, un LED de alta luminosidad que, bueno, para zonas medianamente iluminadas, perfecto. Vamos a ver la parte trasera. Y aquí vamos un poco a lo de siempre, bueno, de siempre no, pero bueno, que lleva cartadióptricos, está bien, encendemos la luz delantera y se enciende la trasera, genial, pero el freno no lo señala, pues, jolín, no sé qué cuesta, ¿no? Poner que cuando apretemos freno funcione, pero nada, simplemente nos avisa cuando están las luces encendidas, oye, que está bien, pero el tema del freno a mí me hubiera gustado. Y en las ruedas, catadióptrico, tanto en la parte trasera como en la parte delantera, por lo tanto, bueno, pues bien, más o menos bien, no nos podemos quejar, es una bicicleta bien económica. Ahora sí, vamos a ver, modos, tiene 3 modos, modo 0 no asiste nada y modo 3 es el que asiste más. Vamos a darle al pedal a ver qué sucede. Y ahí vemos como la rueda se pone a 25 por hora. Simplemente girando un poquito lo que es el pedal ya haría pues una especie como de acelerador. Pero bueno, vamos a ver, hablando de acelerador, qué sucede con esta cosita, esta cosa quiricosa que tenemos o podemos conectar. Aquí está el conector, mírenlo, voy a quitar un poquito la funda esta y aquí está, ¿vale? Pues viene con taponcito, que al quitarlo, código de colores, naranja, naranja, por lo tanto perfecto. Buscamos la pestañita, metemos y bueno, esto tendríamos que, en caso que quisiéramos el acelerador, pues sustituir el puñito este por otro y el acople este también viene en la caja. Pero bueno, vamos a darle y a ver la rueda cómo se comporta. Ahí tenemos 25 igualmente y rueda girando a toda pastilla. Ha llegado el momento de dar mi opinión personal respecto a esta bicicleta eléctrica, la One Sport OT16-2. Pues tengo que decir que es una bicicleta que no defrauda, es súper pequeña una vez que la plegamos, realmente te sirve para ciudad, para fuera de ciudad, no le pidas peras al olmo, es una bicicleta económica,
que no lo sé muy bien el precio, pero está entre 700 y 800 euros creo, por ahí ronda la cosa. En la web, que os dejo en la descripción del vídeo, está ese precio, suele estar bien barata en ese sitio, así que bueno, pues eso, aprovecharos de la oferta. Cosas que no he dicho: certificación IP54, o sea que si llueve, un charquito y tal, no le va a entrar agua. Limpieza a presión, no lo aconsejo. Y recordar que tiene ese estilo retro, que hay 3 colores: blanco beige, blanco rojo creo, y este que es marroncito. Así que si te gusta la estética, en lo que es funcionamiento, a mí no me ha parecido un mal producto. Si te ha gustado el vídeo, eso sí, déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Vídeos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.